Bendiciones, mis amados hermanos, en esta tarde ya del viernes. Estamos ya frente al fin de semana, una semanita más y cada vez se acerca más el final del 2020. Y tenemos frente a nosotros nuevos retos, nuevos desafíos en el 2021. Este ha sido un año interesante, interesantísimo. Ha sido este año 2020. Ha sido un año de crecimiento, ha sido un año que nos ha puesto a prueba nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia de Dios. Ha puesto a prueba las capacidades que el Señor ha puesto en nosotros para manejar con todo lo que hemos tenido que enfrentar este año. Mis amados, pero como le decía a la iglesia que me honro en pastoral, el Centro de Discipulado Mundial allí en Humacao, como les decía, cada reto, cada desafío que enfrentamos en la vida no es otra cosa que una preparación para mayores retos y mayores desafíos. Así que si este 2020 ha sido un año de retos y desafíos, el 2021 no será menos, pero cada vez Dios nos prepara más, Dios nos afirma, nos abraza, nos empodera y nos ayuda a seguir adelante. Hemos aprendido en este año, mis amados, que el sufrimiento es parte de la dinámica del ser humano. Sí, mis amados, el sufrimiento, el dolor, la tristeza es parte de la vida cotidiana del ser humano en este mundo en que estamos viviendo. Que si era el plan original de Dios, no era el plan original de Dios, pero dadas las circunstancias como están presentadas en la palabra, pues entonces esto es lo que hemos venido enfrentando. Pero cómo manejar con esos momentos de tristeza, de sufrimiento, o que de repente nos asaltan esos pensamientos por las circunstancias que estamos viviendo, o precisamente en este cierre 2020 ante el 2021, ¿qué expectativas tenemos? ¿Qué estamos esperando del 2021? Pues déjame decirte algo. Cristo Jesús, el hombre, el ser humano, el que vino a vivir con nosotros, a morar entre nosotros como ser humano, dice la palabra que soportó el sufrimiento por el gozo que tenía puesto frente a él. Menospreció el oprobio y enfrentó la cruz. Por lo tanto, me arroja luz de qué puedo hacer o cómo hacer para manejar con las circunstancias que nos rodean y con lo que no sabemos que enfrentaremos en el 2021. Para manejar con los momentos de sufrimiento o de pérdida o de tristeza, sea porque le acompañe la época propia o por la manera en que nos ha tocado esta Navidad, esos sentimientos que nos asaltan de tristeza o de dolor o de luto. Mis amados, ¿cómo puedo manejar? Hemos recibido herramientas, terapias, estrategias para tenerlas como herramientas y recursos para manejar. Pero no pases por alto esta que quiero añadir en ellas, y es la mente de Cristo. La mente de Cristo, tener la mente de Cristo. Mire lo que dice Pedro en su primera carta, o sea, en primera de Pedro 4, 1 y 2. Mire qué interesante dice en esta versión Reina Valera. Pues Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Entre las armaduras que habla la palabra para nosotros enfrentar las luchas, las pruebas o las situaciones, como lo es la sangre de Cristo, como lo es la palabra, como lo es la fe como escudo, como es el evangelio, como lo es la alabanza, como lo es la adoración, y por ahí pudiéramos mencionar diferentes armas de las que habla la palabra cuando estamos pasando en momentos de prueba difíciles.
Pues hay algo más que quiero que añadas. La mente de Cristo es un arma poderosa, es un escudo poderoso. Y dice Pedro, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En la Biblia de las Américas, la versión dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Así que armarse con el mismo pensamiento, tener la mente de Cristo, es tener presente el cumplimiento del propósito de Dios. Cuando el cumplimiento del propósito de Dios está presente en nuestras vidas, nos alienta, nos da esperanza, recobramos fuerza, porque nos recuerda que estamos aquí por Él y para Él, en Él, mis amados, y que nuestro propósito aquí es cumplir con su voluntad. De alguna manera, a la mayoría de nosotros se nos hace fácil ver la realidad del sufrimiento de Cristo. Incluso algunos pudieran encontrar consuelo en el hecho de que Él sufrió por nosotros. Lo leemos, nos los enseñan, lo dramatizan, lo vemos en películas, documentales, nos predican sobre el sufrimiento de Cristo. Sin embargo, la idea de que deberíamos estar dispuestos a sufrir, incluso a regocijarnos en medio del sufrimiento, para muchos es una propuesta demasiado difícil de aceptar. No obstante, mis amados hermanos, ese es el mensaje del Evangelio. Fue la invitación de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Cuando Él oró en esa oración intercesora, valga la redundancia, cuando hizo la oración intercesora de Juan 17, bien claramente dijo, no te pido que los saques, que los libres del mundo, te pido que los cuides, que los protejas, que los ayudes, que no los sueltes en medio de este mundo. Bien dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, mis amados, es parte del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Cristo soportó la ira de Dios y sufrió en la cruz del Calvario en nuestro lugar, para que pudiéramos entender, comprender el sufrimiento de este mundo y también tener participación en el sufrimiento. Bien lo dijo Pablo. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si juntamente con Él padecemos. Así que el sufrimiento, el dolor es parte de nuestra vida diaria. Lo importante es no quedarnos en eso. Jesús sufrió, Jesús soportó el dolor, menospreció el oprobio, pero ¿sabe qué? Él no se quedó en el llanto, Él no se quedó en el sufrimiento. Él fue determinado. O sea, hay momentos y hay momentos. Por eso dice la palabra, armaos con la mente de Cristo. Tengan el mismo pensamiento que tuvo Cristo. Mantengan el propósito presente en sus pensamientos, así como Jesús no perdió de perspectiva en medio del sufrimiento, del dolor, de la traición, no perdió de perspectiva que su propósito aquí era cumplir con la voluntad del Padre. Entonces, la capacidad de recorrer el camino del sufrimiento mientras se da gloria a Dios solo se puede lograr al caminar en Cristo mostrando la misma actitud que tuvo Él. Y esto solo es posible con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo en nosotros.
no podremos entender el sufrimiento, no podemos enfrentar el sufrimiento, no podríamos vivir las etapas de sufrimiento y reponernos al mismo y ganar entendimiento, crecer y aprender en ello, si no es con la ayuda del Espíritu Santo, con la vida del Espíritu Santo morando en nosotros y permitiendo que Él sea el que tome parte activa, gobernando y haciendo funcionar la mente de Cristo en nosotros. Mis amados, entonces esto, mostrando la actitud de Jesús, caminar como Cristo caminó, no significa que disfrutemos los tiempos de prueba, pero sí podemos regocijarnos en medio de los momentos difíciles. ¿Qué implica armarse con el mismo pensamiento de Cristo? Tener una correcta percepción espiritual. Eso es lo que implica tener la mente de Cristo, armarse con el mismo pensamiento, tener presente el propósito. Mire lo que dice en Hebreos, capítulo 12 y versículo 2. Y te lo leí ahorita, te lo mencioné ahorita. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Jesús nos muestra de qué manera nos podemos armar con su mismo pensamiento. Jesús nos muestra, nos modela, nos enseña y deja de legado para que hagamos la manera en cómo se cumple con el propósito del Padre. Él nos dejó mostrado cómo podemos vivir la vida, mis amados, en agrado y aprobación del Padre. Mire, dice aquí en Juan 4, capítulo 4, mientras los discípulos le dijeron, cómete algo, Jesús le respondió, este es el pasaje de la Samaritana, dijo, una clase de alimento yo tengo que comer que ustedes no conocen. ¿Cuál alimento era? Hacer la voluntad del Padre, cumplir la voluntad del Padre. Jesús les explicó y les dijo, mi alimento consiste en hacer la voluntad del Padre. Él se alimentó en sus pensamientos, en su estructura emocional, en su ser integral. Fue alimentado con el ardiente deseo y el claro propósito de que estar aquí en la tierra era para cumplir la voluntad del Padre Celestial. Y Él dijo, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y terminar su obra. Por eso Jesús nos dijo, las obras que yo hago, ustedes harán mayores. Jesús nos dejó claro cuando dijo, ustedes continuarán haciendo lo que yo he comenzado a hacer. Esa es nuestra responsabilidad. Y ahí es la invitación que les leí la semana pasada. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha, pero yo digo, alcen los ojos, alcen la mirada, porque los campos ya están blancos. En otras palabras, ya ármate de mi mente, adquiere mi pensamiento, activa mi mentalidad en ti a través del Espíritu Santo. Es lo que casi escuchamos a Jesús decirnos en este tiempo. Mire este otro pasaje bíblico. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió. La pregunta es, ¿cuán dispuestos estamos a hacer la voluntad de Dios para activar esa mente de Cristo, para armarnos con el mismo pensamiento que tuvo Él? Él fue enfático e insistente en enviar este mensaje con claridad. Yo estoy aquí por esto. Pablo lo entendió bien y nos los dejó claro. En Él, por Él y para Él nosotros hemos sido creados. Todas las cosas han sido creadas
y nosotros hemos sido creados en Él, por Él y para Él. Y finalmente Él dijo, después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido, todo se ha cumplido. El Padre Celestial y entregó su vida completa hasta la muerte y muerte de cruz, hasta el momento en que entregó su espíritu al Padre Celestial. Pues bien dice el apóstol Pablo, ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo. En otras palabras, si eres una nueva criatura en Cristo Jesús, ármate con el mismo pensamiento de Jesús. Adquiere la mente de Cristo por medio del Espíritu Santo. Lo que está diciendo él, pon atención a las verdades profundas, eternas, trascendentales del reino de los cielos, porque eso es lo que nos toca nosotros cumplir aquí. Pongan su mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Eso es recuperar la percepción espiritual correcta. Ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado al mundo, ustedes participarán de toda esa gloria. Entonces, descansa en esa verdad. El mismo poder de resurrección que te libera de la esclavitud del pecado es el que te da la capacidad para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y te sostiene en medio del sufrimiento. Él realmente está trabajando para tu bien y para su gloria. Así que no pierdas, no permitas sacar el provecho de los tiempos difíciles. Aprovéchalos bien, abraza su voluntad. En esta preciosa tarde, repite conmigo, querido Jesús, gracias por aguantar la cruz a causa de mi pecado. Ayúdame a tener una actitud correcta, a caminar de acuerdo a tu voluntad a medida que enfrento los días difíciles en la vida. Él es fiel, Él te va a acompañar. La palabra del Señor dice en Lamentaciones 3, el Señor es bueno para los que le esperan, para el alma que lo busca. Es bueno que uno deba esperar y esperar en silencio la salvación del Señor. Mire, uno de mis cánticos favoritos y que este ministerio de la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz lo canta con esa unción tan especial, única y sublime, porque el mensaje que encierra el himno en sí mismo, mis amados, es un cántico de esperanza. Es un cántico que nos envuelve, como bien dice el salmista, como un cántico de liberación al dolor, al llanto, a la tristeza, al sufrimiento mismo, y nos levanta tu fidelidad. El Dios de la fidelidad, grande es tu fidelidad. Y cuántas versiones han salido derivadas de ese cántico, tu fidelidad. Es tu fidelidad tan profunda y tan real. Mis amados, cada vez que escucho ese cántico, me afirmo en Él, me abrazo de Él, me siento cubierta por Él, me siento amada por Él. Armaos con el mismo pensamiento de Jesús. Ese himno relata la fidelidad y la misericordia de Dios, pero fue escrito sorprendentemente por un hombre frágil y enfermizo. Su nombre, Thomas Ediem Thyssen. Thomas Ediem Thyssen. Ese hombre pasó la mayor parte de su vida adulta confinado en una cama debido a una enfermedad,
Incluso en su enfermedad reconoció que Dios era fiel y misericordioso frente a su enfermedad. Entendió que la fidelidad y la misericordia de Dios no dependían de su estado físico, ni del estilo de vida empobrecido o la popularidad entre sus pares. Escucha bien. Si tú estás enfermo, si estás encamado, si estás viviendo un momento de prueba o de sufrimiento, este hombre dice en su biografía que no miró ni su enfermedad, ni su fragilidad humana, ni su condición humana en cuanto a su estatus social. Él puso su mirada en el Dios que era fiel por encima de sus propias circunstancias. Él se enfocó en la grandeza de Dios, en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Y eso hizo que su atención se volviera a Dios. Eso es armarse con el pensamiento de Cristo. No anula la realidad que vivimos, no causa ceguera a la realidad que vivimos, pero busca toda la fuerza de nuestra atención en la suficiencia de Dios, en la fidelidad de Dios, en la gracia y en la misericordia de Dios. En lugar de basar la fidelidad de Dios en su consuelo personal, Thyssen llegó a la conclusión de que Dios era fiel basado en la promesa que hizo en ese pasaje bíblico de Lamentaciones para entregar su misericordia a su pueblo cada mañana. Al igual que Thyssen, nuestras circunstancias de vida no siempre serán tan favorables como quisiéramos. En estos momentos, ahora mismo, es necesario que recurramos a las Escrituras y reconozcamos que nuestras circunstancias nunca han sido ni serán mayores que las promesas de Dios. Cada día que abrimos nuestros ojos es una oportunidad para experimentar su fidelidad, su gracia, su misericordia, su favor. Cuando el sufrimiento y la lucha parecen ser acontecimientos cotidianos, debemos descansar sabiendo que la fidelidad eterna de Dios prevalecerá sobre las pruebas temporales de esta vida. Eso, mi amado hermano y hermana, es armarse con el mismo pensamiento de Cristo. Eso es tener la mente de Cristo. Eso es tener la misma actitud que tuvo Él frente a las mismas circunstancias que tú y yo vivimos en el día de hoy. Así que oramos en esta preciosa tarde. Querido Padre misericordioso, mientras enfrentamos una variedad de problemas, situaciones difíciles, enfermedades o pruebas a lo largo de nuestra vida, guíanos a conocer tu fidelidad, tus misericordias, tus favores, tu gracia. Y gracias por darnos la paciencia para soportar las pruebas y los momentos difíciles. Gracias por ayudarnos a ver, a saber, a entender, a recibir que tu misericordia es todo lo que necesitamos. En tu nombre oramos, Jesús. Amén, amén y amén. Finalmente, mi amado hermano, no importa lo que esté sucediendo hoy, Jesucristo es fiel. Él ha sufrido más de lo que alguna vez podamos entender para que podamos saber que Él tiene compasión para nosotros. No desperdicies este momento. Si estás sufriendo, no lo desperdicies. Aférrate a la grandeza de Dios, a sus promesas, a su amor infinito.
recobra ánimo, levántate, recupera tu fe en el Señor, en su fidelidad. Agárrate del Señor y el momento que estás viviendo, aprovéchalo para apoyarte más en Él, en su voluntad. Confía en Él. Él es bueno. Su propósito y su plan contigo es bueno, es de bien y es de paz. Recíbelo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde y que tengas un maravilloso fin de semana.